A continuación hablaré de los acontecimientos más importantes sucedidos en el primer mes después del triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales. Empezamos fuertes de inmediato. Después de la elección, los mercados financieros y los capitales se alarmaron por el triunfo del Plan C. Absolutamente todas las personas con más de dos dedos de frente sabíamos que iba a ganar Claudia Sheinbaum por un enorme margen. Sin embargo, lo que fue inesperado para todo mundo fue la apabullante victoria en el Congreso, es decir, que se haya conseguido el Plan C, que representa, ya todos sabemos, las dos terceras partes o más de ambas cámaras. Eso de inmediato alarmó a los mercados y a los capitales que empezaron a mover sus influencias, que no son pocas, para que el peso empezara a devaluarse frente al dólar. La caída del peso frente al dólar es mucho más estrepitosa que la ganancia, porque el peso es la moneda débil, 16, 17 veces, 18 veces más débil. Entonces, cuando el peso va ganando terreno, lo va ganando de un centavo, en 2 centavos, de 5, poco a poco. Y cuando pierde terreno el peso, es decir, que gana terreno el dólar, lo hace de manera estrepitosa y alarmante. Y eso fue lo que sucedió después de la victoria de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pudimos presenciar la primer maniobra política extraordinaria y perfectamente bien ejecutada por parte de Claudia Sheinbaum, demostrando un nivel de madurez política realmente alarmante. En primera instancia salió a refrendar a Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, como el siguiente secretario de Hacienda y Crédito Público, es decir, anunció que habrá continuidad en ese sentido. Eso medio tranquilizó a los mercados y a los capitales y se detuvo la caída del peso ante el dólar. Y días después llegó un movimiento que realmente, lo repito, es admirable desde el punto de vista de la madurez intelectual, porque nombró a Marcelo Ebrard secretario de Economía. Sabemos que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum no son amigos, pero esta decisión, el hecho de que Claudia la haya planteado y Marcelo la haya aceptado, deja claro que son políticos sumamente profesionales. Nunca nadie que yo haya visto o escuchado se ha atrevido a dudar de la capacidad intelectual ni de la eficacia de Marcelo Ebrard. Podremos dudar de otras cosas, pero estoy prácticamente seguro que hará un gran trabajo ahí. Si no lo hiciera, pues tan fácil como quitarlo. Pero es un gran político, es eficiente, repito, y lo admirable, no quiero dejar de recalcarlo, es que Claudia Sheinbaum haya tenido la madurez política de hacer lo más conveniente a corto plazo para el país, lo más conveniente para mantener la estabilidad, ¿no? Porque en el momento en que tú pones a un adversario político, por lo menos internamente en el partido, en un puesto tan importante que tiene que ver y que impacta directamente con los intereses empresariales, les demuestras que no eres autoritaria, les demuestras que no deben temer respecto de todas esas cosas que les metieron en la mente que podían temer. Y lo más importante en esto, pues lo primero es, o sea, nos quedamos con la tranquilidad de que tenemos una gran estratega política al frente del movimiento de izquierda más grande del mundo. Y lo segundo más importante es, nos queda claro que aunque no haya oposición política, hay oposición económica. O sea, la oposición económica en este sexenio va a ser la más importante. Yo considero que cuando vieron el poder que tenía Morena se alarmaron, porque realmente el poder que tiene Morena es para cambiar la constitución completa, si quiere, y para hacer el país comunista y para quitar propiedades si quisiera, ¿no? Entonces, no creo tanto que fuera ese el miedo de los empresarios, no son tan infantiles. Ellos saben que México no va rumbo al comunismo. Sin embargo, considero que, por ejemplo, hay algo que se ha planteado al interior de la 4T y que se ha hecho en otros países, y me refiero a subir los impuestos de los más ricos, es decir, que los más ricos paguen más impuestos, más porcentaje que los pobres, y bajarle los impuestos a los pobres, que sean equitativos. Eso se ha hecho, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Entonces, esa es una forma de presionar a Claudia Sheinbaum y decirle, mira el poder que tenemos. Si usamos nuestras influencias,
podemos devaluar el peso ante el dólar, lo cual golpea tu imagen en el arranque del sexenio y no te conviene. Entonces queremos que nos asegures que nuestros intereses van a estar intactos. Y Claudia Sheinbaum realizó reuniones con cámaras de coordinaciones empresariales y pues se encargó de dejarles claro que sus intereses no van a correr riesgo, así como no corrieron riesgo en el sexenio de AMLO, es decir, que la política económica se va a mantener igual. Ese fue el mensaje fundamental que envió con el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O en Hacienda y con la inclusión de Marcelo Ebrard en su gabinete y se los confirmó. Y la prueba de ello es que el peso ante el dólar no se detuvo, sino que ya está ganando el terreno que había perdido. Empezamos con una buena, que es la confirmación de la enorme capacidad estratégico-política de Claudia, y continuamos con una mala, que es que un mes después de las elecciones presidenciales, por lo menos en la Ciudad de México, está tapizado todavía de propaganda política, de basura en los postes, de todos los partidos, del PAN, del PRI, de Morena, de Movimiento Ciudadano. Para andar poniendo lonas son muy buenos. Y no nada más una vez, aquí en Tlalpan, donde yo vivo, una y otra vez pasaban cada semana a volver a poner propaganda encima de la propaganda que había encima de la propaganda, ¿no? Pero para quitarla, ahí sí, ¿no? Entonces, pues, deberían aplicarse, deberían tomar en cuenta la importancia que tienen esos detalles. La tercera noticia es buenísima para ir alternando. Resulta que se anunció que Tamaulipas está cotizando plantas desalinizadoras para resolver la crisis de agua que se ha padecido en los últimos años. De hecho, por esa crisis de agua que hay en Tamaulipas, por esa enorme sequía, fue que aumentó tanto el precio del cilantro en días recientes. Y el gobernador Américo Villarreal dijo que se está teniendo el acompañamiento de la Semarnat para cumplir los requisitos mínimos de operación. Entonces, además de ser una gran noticia para el presente, es una gran noticia para el futuro, porque después de hacer un cablebús se hace otro y otro, después de hacer una línea de metrobús se hace otra y otra. Entonces, esperemos que suceda lo mismo con las plantas desalinizadoras en México. La siguiente noticia es todavía mejor. El 11 de junio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló datos desde el inicio del siglo hasta mayo de 2024 con relación al secuestro en México. Los datos son los siguientes. El año 2000 hubo 591 secuestros. Para el 2006, en la finalización del sexenio de Fox, hubo 733. El año 2007, el primer año completo de Calderón, hubo 438 secuestros. Para el 2012 hubo 1418. De 438 a 1418, un aumento del 93.4% en los secuestros con Felipe Calderón. Con Peña Nieto, en el primer año hubo 1698, es decir, en 2013, en su primer año completo, y el 2018 hubo 1330, es decir, una reducción del 6.2%. Y en el sexenio de AMLO hubo 1330 en el 2019 y en el 2023 461. Hasta mayo del 2024, 191. La reducción entre enero del 2019 y mayo del 2024 es de 70.8%, aunque ese porcentaje es medio tramposo porque el año no ha terminado. Sin embargo, de 1330 del 2019 a 461 que hubo el año pasado, que ya finalizaron esos datos, es un logro enorme que muy pocas personas reconocen. Y reitero, eso no quiere decir que la inseguridad deje de ser el problema más grave de México, pero hay que reconocer este tipo de logros, porque si no reconocemos este tipo de logros, entonces ¿cuáles? Siguiente noticia, también buenísima. Claudia Sheinbaum se reunió con una delegación de los Estados Unidos encabezada por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad de la Casa Blanca, y el embajador estadounidense en México, Ken Salazar. En esa reunión pidió calma a los inversionistas frente a la perfilada reforma al Poder Judicial en México. Es decir, mató dos pájaros de un tiro. Inició con el pie derecho su relación con los Estados Unidos y además aprovechó
para calmar a los grandes inversores extranjeros, lo cual impactó directamente en la recuperación del peso frente al dólar. La siguiente es internacional, pero sumamente relevante. Resulta que una flota nuclear de Rusia atracó en Cuba y Estados Unidos declaró que no lo considera una amenaza. Con esto queda en evidencia el detrimento en el poder del imperialismo yanqui en los últimos años y el aumento de la influencia del poder político y militar de Rusia después de sus múltiples alianzas en los últimos años, sobre todo con Rusia. Enhorabuena, porque sabemos que entre más poder tengan los yanquis, es peor para los países pobres porque usan ese poder para saquear, para robar, para debilitar, para bombardear y para hacer cualquier cosa sin escrúpulos solo por sacar ventaja económica. Esta es buenísima. Resulta que la Profeco, que por cierto ha tenido un maravilloso desempeño en este sexenio, incitó a Ticketmaster a quitar una cláusula que condicionaba el reembolso de los boletos cuando faltaban los artistas. Las personas que asisten a conciertos saben que Ticketmaster es la principal vendedora de boletos, la principal promotora de eventos o como le quieran llamar en México. Y que suele suceder que haya cancelaciones de último momento por parte de los artistas y que Ticketmaster, apoyado en cláusulas tramposas, no devuelva el dinero a los clientes. Eso va a dejar de suceder gracias a la Profeco. Enhorabuena. Otra noticia que es importante que sepan es que a pesar de que el PRD perdió su registro a nivel nacional, conserva su registro a nivel local en 12 estados. Los estados son los siguientes: Aguascalientes, donde tuvo el 3.4% de la votación. Recordemos que con más del 3 basta para mantener el registro. Baja California Sur, 7.6%, Ciudad de México, 3.9%, Estado de México, 4.9%, Guerrero, con 9.7%, Oaxaca, 3.4%, San Luis Potosí, 3.7%, Sonora, 5.4%, Tabasco 12.4%, Tlaxcala 4.9% y Zacatecas 4.4%. En esos 12 estados el PRD superó el 3% indispensable para mantener el registro y seguirá disputando las elecciones locales, aunque se confirma su desaparición a nivel nacional. Así que no les extrañe a las personas que viven en esos estados cuando vuelvan a ver lonas del PRD, porque muchos van a decir, pues no, que había desaparecido pues a nivel federal. Ahora, traten de en esos estados ya no votar por el PRD, ¿no? Para que cada vez les quede menos poder a nivel local. Esta también es buenísima. La mayoría son buenísimas. Por algo apoyamos a la 4T. El 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria otros 18,455 millones de pesos en impuestos. Recordemos que durante todos los años previos estuvo metiendo todo tipo de trampas legales Ricardo Salinas Pliego para evitar que esto sucediera. Pues le salió peor porque además de tener que pagar los impuestos, todo el gasto en abogados millonario que hizo no le sirvió de nada. Siguiente noticia: el movimiento de transformación encabezado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo decidió abrir los diálogos para la reforma judicial. Ya están abiertos, ya se está discutiendo. Incluso la Judicatura Federal expresó su intención de participar en ese diálogo abierto convocado por la doctora Claudia Sheinbaum para demostrar que la cuarta transformación de autoritaria no tiene nada. Morena cuenta con los diputados y senadores suficientes para pasar la reforma al Poder Judicial sin preguntarle a nadie, sin consultar a nadie, sin tomar en cuenta las opiniones de nadie. Sin embargo, no somos iguales y valoramos la necesidad y la importancia de la pluralidad de ideas y de desacuerdos para llegar a acuerdos todavía mejores. Enhorabuena por los primeros movimientos políticos de Claudia Sheinbaum, como como los que hizo para mantener estable el peso frente al dólar.
Siguiente noticia. Se confirmó el hallazgo de los restos de 13 mineros que quedaron atrapados hace 18 años en la mina Pasta de Conchos. Al respecto, voy a citar textualmente la publicación que hizo Temoris Greco en Facebook. En las cuentas de X de Vicente Fox Quesada y Grupo México no hay comentarios acerca del rescate de restos de los 13 mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos en febrero de 2006, que empezó a tener resultados ayer. En aquel momento dijeron que era imposible llegar hasta ellos y que se había producido una explosión. Pues llegaron hasta ellos y no hay rastro de explosión. Los dejaron morir. Grupo México acumula pendientes graves de sus actividades depredatorias. Uno de ellos, de enormes dimensiones, es la devastación del río Sonora, una cuenca que sigue sufriendo las consecuencias sin que la empresa haya cumplido sus compromisos. Esto deja en evidencia el enorme compromiso que tiene la 4T con la justicia. Por otro lado, Daniel Cibaja, que es el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, informó que el gobierno de Delfina Gómez en el Mexibús y en el Mexicable no cobrará acceso a adultos mayores, a niños ni a discapacitados. Enhorabuena por el grandísimo y fantástico inicio del sexenio de Delfina Gómez. Siguiente noticia. El presidente AMLO arremetió contra los Estados Unidos otra vez. En esta ocasión por sus críticas a la reforma judicial. Textualmente dijo, están mal acostumbrados a meter sus narices en todas partes. Una confirmación más de que se trata no solo del mejor, sino del más digno presidente que haya tenido México en este siglo, con diferencia. Otra noticia muy importante, una de las más importantes sin lugar a dudas, es que el periodista Ernesto Ledesma de Rompeviento TV fue a la mañanera y tuvo una discusión con AMLO de alrededor de una hora, de más de una hora creo, en la que dejó claro sus inconformidades respecto del caso Ayotzinapa. Y yo como egresado de las normales rurales en la época en la que sucedió la desaparición de mis 43 compañeros, solo puedo agradecer el enorme trabajo que han hecho personas como Ernesto Ledesma, Julio Astillero y Temoris Greco, que deja claro que hay personas con una enorme dignidad y conciencia política. Suscribo todo lo que dijo Ernesto Ledesma frente a Andrés Manuel López Obrador. Si les interesa profundizar al respecto, vean el video de la discusión de Ernesto Ledesma y AMLO en la mañanera. Otra de las noticias importantes fue el nombramiento de los primeros 2 integrantes del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Para no ahondar en cuanto a nombres y trayectorias, que de poco sirve hablar, solo les quiero decir que se pueden quedar con la absoluta tranquilidad de que se trata de personas con capacidad intelectual, con trayectoria académica y con capacidad moral comprobadas. Son grandísimos los nombramientos porque la formación académica y la experiencia laboral de cada uno de los integrantes del gabinete respalda las decisiones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Siguiente noticia un poco polémica, se reveló que el hermano de AMLO será secretario de Gobernación en Tabasco. Muchos criticaron, la verdad yo lo que pienso al respecto es que los familiares de AMLO están en todo su derecho de participar en la política y que este anuncio sea hasta ahora confirma que AMLO cumplió su palabra de no ser nepotista y no involucrar familiares cercanos en su sexenio. Ahora, ya se va a retirar de la política AMLO, incluso dijo que va a dejar de militar en Morena, ¿no? Pues ¿quién es él para, si no es militante de un movimiento y está retirado de la política, coartar la libertad política de sus familiares? Están en todo su derecho. Aunque evidentemente no se ve bien, a mí me gustaría que, no se, que eso no sucediera, pero lo que a mí me gustaría es irrelevante. Lo importante es qué tan cuestionable es desde la perspectiva moral y pues me parece que es muy poco cuestionable. Simplemente se trata de personas ejerciendo su libertad. Por otro lado, AMLO anunció un acuerdo que está por publicarse para lograr que en caso de emergencias, infartos o cáncer, cualquier mexicano
pueda ser atendido en cualquier clínica del ISSSTE, IMSS o IMSS Bienestar. Enhorabuena. Ojalá y se siga avanzando en esa misma dirección hasta llegar al momento en que cualquier mexicano pueda ser atendido en cualquier clínica de gobierno sin más necesidad que una credencial de lector, incluso sin necesidad de una credencial de lector, que lleguemos al momento en que cualquier persona pueda ser atendida en cualquier hospital público de México por el hecho de ser una persona y necesitar su atención. Pero por algo se empieza. Enhorabuena y muchas gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por preocuparse por esas cosas, hasta en los últimos días de su sexenio. Penúltima, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que no está investigando ni a Loret ni a Broso. Lo que está investigando es a Latinus y dónde proviene el dinero para financiar ese proyecto pseudoperiodístico. Y se ha encontrado que hay desvíos de diversos gobiernos estatales del sector salud para pagar millones a latinos. Se reveló, entre otros muchos sueldos, que Carlos Loret de Mola ha recibido durante 2020 y enero del 2024 11.927.364 pesos. 11.927.000, casi 12 millones de pesos entre el 2020 y enero del 2024, en 3 años y un mes. 11 millones de pesos, más de 3 millones al año, más de 300,000 pesos al mes. Y Broso, por su parte, 9,522,000 pesos. Con razón, tanto odio hacia la 4T. Y por último, y para cerrar con broche de oro, liberaron a Julián Assange, probablemente la mejor noticia del año. Se trata de uno de los mejores periodistas de la historia de la humanidad, que estaba encarcelado por ejercer su libertad de expresión. Muchas gracias a todas las personas que aportaron algo, que lucharon con conciencia para su liberación. Y sobre todo, que nos quede claro que la libertad de expresión no es un delito. Que nos quede claro que tuvieron que pasar miles de años y miles de vidas humanas para lograrlo. Es decir, no dejemos de ver las cosas malas porque haya muchas cosas buenas, ni de criticarlas, pero tampoco seamos demasiado pesimistas ni centremos nuestra atención nada más en las cosas malas. Y sobre todo no dejemos de ver las cosas buenas por las cosas malas que hay, porque las cosas buenas por primera vez en la historia reciente de México son muchas más. Es todo por mi parte, les agradezco mucho por escucharme, por su tiempo, por sus comentarios, por darle me gusta. Les pido que sigan comentando, que sigan suscribiéndose. Si me tomo el tiempo de hacer esto es porque veo su apoyo, porque leo sus comentarios, porque leo sus mensajes, aunque no tenga tiempo de contestarlos. Les agradezco muchísimo y hasta la próxima.